Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo a partir de esta excelente ponencia que tuvimos con este conversatorio con la doctora Patricia, con la doctora María Teresa y con el doctor Valencia. Muchas gracias, doctores, por su excelente participación en este conversatorio. Tenemos algunas preguntas del público y me voy a permitir leerles algunas. Tenemos una pregunta de JC Esquivel que dice: felicidades a los doctores de este conversatorio. Para las personas que no estamos tan en contacto con las cuestiones computacionales, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser las rutas para poder utilizarlo en la práctica clínica? Bueno, si quieres yo la contesto. Esa es todavía una ruta que se está explorando. Obviamente ahorita estamos en una parte de ciencia básica. Sin embargo, por ejemplo, como mencionaba hace un rato, en la parte del coronavirus, muchos de estos modelos se emplearon para entender cómo funciona la interacción de la spike protein con los receptores, y ese tipo de cosas se fueron poco a poco mostrando en la experimentación biológica. Entonces, ¿cómo se puede ir aproximando esto a la práctica clínica? Primero que nada es ir fijando cuáles son las proteínas, los modelos que uno quiere trabajar, hace un poco de experimentación, pasa después a los ensayos clínicos y ya puede ser claramente un desarrollo que puede ser utilizado, como decía hace un rato en el conversatorio también, pues en la medicina de precisión y ese tipo de elementos, ¿no? O sea, la respuesta más concretamente sería: va pasando este proceso de ciencia básica a la aplicación pues, tecnológica clínica, ¿no? Sí, también algo importante es que existen ya muchas páginas web que nos dan el acceso a los que no somos, pues, que no estamos tan metidos en la parte computacional para poder hacer análisis sencillos. O sea, hay redes neuronales entrenadas que ya tienen su interfaz de usuario, se le llama, bueno, no estoy segura si ese es el nombre, pero que es como usuario amigable, en el que ustedes pueden literal, o sea, agregan la secuencia de aminoácidos de su proteína y pueden al final obtener un modelo o decir, o sea, ver como el esqueleto y ver si puedes, por ejemplo, al momento de cambiar aminoácidos, si era alfa, que se vaya a beta, ¿no? O sea, sí existe un esfuerzo de la comunidad científica que se dedica a esta parte computacional de acercar a los no computólogos a poder hacer este tipo de... Me surge la duda que si a partir de esta nueva era pudiéramos empezar a enfocarlo hacia la medicina translacional o hacia la medicina enfocada ya hacia personas. Como comentaba el doctor Valencia, que podríamos tener el proteoma de una persona y, por ejemplo, si esta persona tuviera una deficiencia de cierta proteína, llamémosle un SNP o una variante, un polimorfismo, que este polimorfismo tenga un efecto funcional en cierta proteína, podremos después hablar de medicina personalizada a partir de este conocimiento. Claro, o sea, digo, esa es parte de la idea, en donde tú tienes ya la evaluación completa de las variantes que tiene, cómo la
que es más responsable de este padecimiento que tú estás hablando, implica o tiene que ver con la disfunción en los tejidos específicos, y entonces sobre eso ya puedes empezar a trabajar en algo que sea más apropiado específicamente para esa persona. Esto incluso podría tener un impacto sobre estas enfermedades huérfanas que tanto se ha hablado, ¿no? En donde ya no tendrías necesidad ni siquiera de tener el concepto que en el momento en el que ya tienes a una persona, tienes todo su problema, ya puedes evaluar exactamente para dónde camina su enfermedad, pues entonces ya puedes remediarlo de una manera mucho más puntual. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Javier Pelayo. Dice, gracias a todos los ponentes. ¿Consideran que es necesario incluir materias en licenciatura de biología computacional en cualquier área de la salud? Pues creo que sí es una necesidad, ya que estamos, como les platiqué hace ratito, ya estamos en una era en la que tratamos los datos, son una gran cantidad de datos, ¿no? Y quien no hace un esfuerzo, vaya, por hacer esta conjunción entre la computación y la biología, pues sí se va a quedar un poquito atrás, porque ya, o sea, ya se están quedando atrás los análisis, por ejemplo, de una sola variante o de solo un gen, o sea, ya, como les platiqué hace rato, estamos hablando ya de formular preguntas más complejas, ¿no? Que implican más variables. Entonces, la manera más sencilla de abordar el problema es a través, pues, de la computación, ¿no? Bueno, más que nada de la conjunción de todas estas disciplinas. Entonces, sí, de hecho ya es una necesidad, pues, que los médicos, los químicos, los biólogos ya se empapen de estos temas justamente para que puedan ayudarse de las miles de herramientas que la computación nos ofrece. Sí, de hecho, me parece que precisamente muchos salimos y de repente nos topamos que tenemos que trabajar con R o con otros programas, ¿no? Y el Python y eso te topas ya hasta después, ¿no? Entonces sí sería bueno que desde un principio la integrara, porque ya se está haciendo uso, pues, de ese tipo de herramientas. Y yo también quiero puntualizar un aspecto ligeramente más general, en donde no necesariamente estamos hablando solo de biología computacional en el uso de software, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de tecnología, pues todos los ámbitos tecnológicos. Y entonces, para los agro incluso, podrían beneficiarse mucho de entender estos instrumentos, estas herramientas, este software, cómo más o menos está funcionando. Obviamente no tienen que volverse desarrolladores, pero tener un contacto muy directo, franco, de este tipo de elementos. Muchas gracias. Como menciona, creo que es importante ver que en otras áreas el uso de la bioinformática y de redes computacionales y de la biología sintética podría tener gran incursión. Por ejemplo, como estaba la doctora María Teresa, si no me equivoco, de crear de una vía metabólica, crear o sintetizar dirigidamente un éster. Creo que esto pudiera hacerse, por ejemplo, dirigido viendo estos programas bioinformáticos y después en el laboratorio húmedo modificando ciertos organismos. Por ejemplo, de manera personal conozco que en centros de investigación como el CIMBESTAB usan la biología sintética en donde ven estos strings, estas redes computacionales, o bueno, lo hacen mediante estos programas, estas plataformas, y a partir de esto modifican ciertas redes metabólicas para, por ejemplo, que una bacteria pueda producir un sesquiterpeno, que un sesquiterpeno se sintetiza a partir de una planta. Entonces, creo que esto que dice el doctor Valencia tiene un enfoque hacia todas las áreas de hoy en día, no solamente hacia la práctica clínica. Tenemos otra pregunta de Boteri Guerrero. Ella la hizo a través de Facebook. Dice, muy buen conversatorio. Respecto a la utilidad en la proteómica, ¿tienen alguna base de datos que nos pudieran compartir o algún sistema donde podamos observar los modelos que menciona el doctor Morales? Sí, en Uniprot. Literal, teclea Uniprot y te va a aparecer la base de datos. De hecho,
de repente a los que la usamos comúnmente se vuelve un dolor de cabeza porque le están modificando constantemente. Yo puedo pasar una semana y ya no está igual. Obviamente le están mejorando. Pero justamente UniProt tiene información acerca de la proteína per se. Lo pueden ser lo que nombres tiene, el nombre del gen, cuál es su ontología, si existe evidencia a nivel proteínas, si hay experimentos, por ejemplo, si es una enzima, pues te puede dar la constante. Hay, por ejemplo, la estructura del gen, te puede decir si tiene péptido maduro, propéptido, si tiene modificaciones post-traduccionales. Digo, así podría seguir la lista de todas las funcionalidades que tiene esta base, pero específicamente en UniProt también puedes encontrar ya la estructura de que se estimó a partir de, bueno, que se estimó con AlphaFold. Y en algunas también existe el PDB asociado. PDB es el que tiene las estructuras, pero con experimentos, o sea, no inferida necesariamente. Y creo, si no me equivoco, que PDB también tiene ya las estructuras de AlphaFold, pero yo te recomiendo que mejor, o sea, si no estás como muy familiarizada con las bases de datos, entra a UniProt y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. Sí, esto es porque UniProt es la base de datos de Levi. Sí. Y en ese sentido son los investigadores de Levi junto con Google quienes agarraron y tomaron todas las proteínas que están en la base de datos para hacer el plegamiento. Fueron las 20 millones de proteínas de las que estamos hablando. Entonces, toda esa información ya está disponible y uno puede descargarlo directamente, como dice ¿no? Podemos descargar la información del resultado del experimento de AlphaFold, pero también podemos descargar la información de otros experimentos de laboratorio, como por ejemplo podría ser cristalografías, rayos X o cualquier otra cosa, y de esa manera comparas contra los modelos y observas cuáles son las características que nos sirven. De hecho, tiene dos formas. Eso es una cosa que olvidé mencionar. Digamos que para los que usamos normalmente es UniProt. Tenemos la forma de extraer la información, toda la metadata. O sea, si yo quiero sacar información de 50,000 proteínas, puedo extraer la metadata y yo hacer data science, por ejemplo, ¿no? Y para un usuario que no está acostumbrado, nosotros podemos hacerlo de manera manual, puedes sacar los metadatos y se descarga de una manera muy sencilla. O sea, ahí puedes buscar cualquier tutorial en internet, de repente luego hay cursitos por ahí donde les pueden enseñar justamente cómo descargar, que si quieres quitar metadatos, si quieres poner metadatos, todos los metadatos que están incluidos. Entonces, para nosotros los que hacemos este tipo de análisis es súper funcional, ¿no? Y aparte, bueno, también hay que tener cuidado, porque eso sí tampoco lo platiqué porque creo que no era parte del enfoque de esta plática, pero dentro de UniProt, bueno, sí, en el Levi existe, digamos, para la revisión de las proteínas está SwissProt. Las proteínas que están validadas con SwissProt pues tienen un poquito más de confiabilidad, porque las que no son inferidas con otro algoritmo que se llama Tremble, que lo saca directamente de GenBank. Entonces, hacen la traducción y a partir de identidad, secuencia, homología, está estimando qué proteína es. Entonces, tengan cuidado. Si no saben moverle muy bien, mejor vayan con las proteínas validadas, porque también eso puede ser el punto en el que empieza a haber como errores sistemáticos. Entonces, primero empiecen con las validadas y ya luego ahí le van moviendo. Ok. Hay muchas felicitaciones en Facebook. Voy a proceder a leer otro. Qué gusto verlos. ¿Qué tan factible es que cualquier persona sea autodidacta en el uso de estos programas o plataformas? Eso es autodidacta. Yo también. Creo que todos somos... Sí, pues de hecho, o sea, yo soy QFB, Sí, también él y Alejandro es médico y después fuimos genetistas y realmente no, o sea, computadora, Excel, yo creo, el SPS y así, pero creo que aquí hemos, pues sí, somos autodidactas, pues. No sé. Yo llevé algunas materias en el doctorado, bueno, de hecho mi doctorado se enfocó más en informática, pero sinceramente yo creo que la mayor cantidad de conocimiento los adquirí después del doctorado. O sea, yo me vine a hacer un postdoc aquí a la UDG con el doctor Alejandro y creo que ahí fue cuando descubrí realmente el poder
de esta conjunción entre pues, la biología y la computación. Pero sí fue mucho de autodidacta y usen Stack Overflow, que es como mágico para poderte resolver muchos problemas. También están, bueno, ya con este asunto del desarrollo tecnológico y gracias a la pandemia, pues ahora ya abundan cursos para hacer este tipo de cosas que son autoguiados, pues, desde los que están en Coursera, los que puedes buscar en YouTube, muchas herramientas de video que te van ayudando a bajar todo este concepto, algo que puedes usar. Hasta TikTok me han mostrado muchos videos de eso. De hecho. Entonces, sí se puede. Ok. Tenemos otro comentario de Fernando Flores. Dice, muy interesante lo que comentaba la doctora María Teresa respecto a COVID-19. ¿Cree que esta información aportó para la creación de fármacos y vacunas o cuál cree que haya sido la mayor aplicación? La mayor aplicación de la biología con la computación, porque en realidad lo que, digo, a ver, acuérdense que, o sea, el internet, el protein folding obviamente sí ayudó, pero aquí hubieron muchos factores y a ver, ustedes me dirán qué opinan, pero una de las cosas que a mí más me gustó fue que cuando empezó, digo, yo empecé a escuchar de la noticia en Twitter, ¿no? Que dije, un virus raro, algo pasó, yo dije, algo está extraño. Y entonces de repente, o sea, para mí naturalmente fue de, voy a buscar en las bases de datos a ver si hay algo. Y entonces nosotros tenemos ya acceso, digo, lo demás queda para la historia, pero al final toda esta iniciativa de las grandes, pues de los grandes pilares de la biología, la medicina, la computación que en el mundo, la comunidad científica, cuando decidió ser como compartir, como les dije, todos estos datos, de repente que nosotros teníamos acceso a la información y decir, ok, tengo el genoma, con mi conocimiento, ¿qué puedo aportar? Entonces ya se acaba yo un trabajo que literal se iba a una revista, puede ser de alto impacto, no tan alto impacto, pero otra persona alrededor del mundo también pudo ver esa información y decir, ¿sabes qué? No creo que vaya por aquí, creo que va por acá. Si me explico, toda esta red de investigadores alrededor del mundo y fue como de decir, bueno, vamos viendo cómo podemos aportar todos, ¿no? Obviamente, pues el foldeo de proteínas, tener una buena idea de cómo es que pues se está plegando por los sitios que están activos, la interacción y todo, pues claro que contribuyó, ¿no? Entonces, a pesar de que fue algo pues catastrófico de una forma, pues si se dan cuenta, la comunidad científica se unió, ¿no? Y eso obviamente ayudó mucho, porque o sea, muchas cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y también esto de las bases de datos públicas, o sea, fue una conjunción de muchos factores, ¿no? Sí, yo, a riesgo de equivocarme con las fechas, yo recuerdo que uno de los grandes parteaguas fue cuando describieron por cryo-EM la spike protein. Y como decía, a riesgo de equivocarme en las fechas, eso fue en marzo. ¿Sí? Como 3 semanas antes salió también el modelo de la spike protein plegada previamente a los ensayos de cryo-EM para ya tener una idea clara de más o menos qué iban a encontrar y cómo lo iban a encontrar y de qué se trataba el asunto. Entonces, a pesar de que en aquel entonces todavía no estaban estos algoritmos funcionando, la biología computacional tiene algoritmos de plegamiento de proteínas desde hace mucho tiempo y ese tipo de cosas se pusieron a trabajar desde el momento en el que salió el genoma publicado, enero, que fue el 7 de enero. Algo así, en enero. Así, ¿no? Entonces, sí ayudan, sí son a final de cuentas una guía que te permite ir viendo por dónde vas a hacer tus ensayos y qué vas a buscar y qué esperas encontrar de una manera muchísimo más rápida que si nada más estuviéramos tanteando a ver qué va a pasar, ¿no? Muchas gracias, doctores. Tenemos comentarios en Facebook de gente interesada si ustedes tienen algún tipo de workshop acerca de estas herramientas o algún tipo de curso. Hasta ahorita todavía hemos dado cursos presenciales, pero si ya vamos a empezar, ya tenemos un plan para armar nuestros cursos en línea.
Sí, de hecho, si ustedes tienen alguna duda, digo, por ejemplo, en bases de datos y cosas pequeñas, así como si quieren empezar a incursionar en estos mares, con mucho gusto contáctense con nosotros y pues no sé, les podemos hacer un mini cursito y ya hacemos esta, pues raro, así como de, ay, no entendí nada, ¿no? Y ya es como, lo importante en la compu es pegarle bien al teclado para que salga la información. Si no le pegas bien, no sale nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, estamos haciendo un curso de Coursera, pero no quería hasta que salga publicado, ¿no? Pero Bueno, muchas gracias, doctora Patricia, doctora María Teresa y doctor Valencia. Nuevamente les agradecemos por haber participado en este segundo ciclo de jornadas de la Sociedad de Alumnos y Egresados del Doctorado de Genética Humana. También hacemos la invitación para que el día de mañana se conecten. Comenzamos con el panel de COVID-19. Gracias. 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 Muchas gracias.